Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Continuamos con la enseñanza de la escuela dominical, con estas hermosas lecciones que estamos impartiendo y que está siendo de bendición a la vida de cada uno de nosotros. Ya hemos visto varios aspectos de la iglesia de Filipenses. Continuamos con la iglesia de Filipenses, el capítulo 2. De hecho, ya la primera parte que hemos visto en el capítulo 1 es que Dios le dijo a Pablo, y Pablo le recalcó a la iglesia de los Filipos: sigan adelante, propaguen el evangelio, sigan predicando la buena nueva de salvación, que es muy importante. Pero ahora viene una parte, por decirlo de alguna forma: ¿qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué le vamos a enseñar a los demás? Y hoy día tenemos una hermosa clase que tiene como título la importancia de la unidad. Y la unidad la vamos a definir en dos aspectos súper importantes. Pero vamos a leer la lectura primeramente del día de hoy. Filipenses capítulo 2, ya pasamos al capítulo 2, de los versículos 1 al 11. Y dice así estos hermosos versos que tenemos para el día de hoy. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosos versículos que tenemos el día de hoy. Y recuerden que vamos a hablar sobre la importancia de la unidad. Porque en un grupo, ya lo habíamos hablado a ciertos rasgos hace unos domingos atrás, pero para que un grupo funcione bien, para que un grupo tenga un buen comportamiento, un buen funcionamiento y logre los objetivos, debe haber unidad. Y la unidad la vamos a dividir en dos partes. Primero el versículo 3 y el versículo 4 son muy importantes en la primera parte y nos da un ejemplo clarísimo de lo que debemos hacer. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida no lo hagamos por contienda, no lo hagamos para discutir con el otro, para pelear con el otro, para querer ser mejor que el otro, ni menos para vanagloria, para sentirnos grandes, sentirnos poderosos. Es que si yo predico, me siento poderoso, me siento bien, me siento superior a los demás. Incluso con lo que logramos en la vida. Y ojo con esto, porque lo que logramos en la vida, nosotros vamos a demostrar, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a demostrar cómo somos. Ejemplo, si me va bien, tengo mi negocio, tengo vehículos, tengo casa, tengo una buena condición económica. Muchas veces mi actuar puede ser de vanagloria, puede ser mirando a los demás por debajo. Y es una forma de predicar que nosotros también tenemos. Pero el Señor nos enseña que el Evangelio, que su palabra, no la hagamos por contienda ni por vanagloria, más bien con humildad. Y ya hemos hablado muchas veces de humildad. Humildad significa que todo lo que tenemos es gracias al Señor, es por su misericordia, es por su amor. Si yo puedo hablar de 2 o 3 líneas de la palabra del Señor, es porque Dios me dio la oportunidad, me dio la bendición de poder compartir su palabra. Y continúa diciendo:
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, si yo le hablo a ustedes en esta hora, yo no le estoy hablando porque soy superior a ustedes. Simplemente estoy hablando porque Dios me dio la oportunidad de poder hacerlo y de poder dirigirme hacia cada uno de ustedes. Pero a ustedes los debo ver como alguien superior a mí. No los puedo ver como inferior, como alguien que yo mando, que yo hago y deshago. Que yo hago, le mando a hacer algo y lo hace inmediatamente. No. Sino que viéndolo como alguien para mí. Incluso dice la palabra superior. Pero superior no significa que yo me arrodillo ante el otro, sino que lo veo como alguien más importante. Porque en el Señor nosotros somos capaces de ser siervos. Y vemos a los demás como alguien más importante. No por la plata que tiene, no por los bienes que tiene, no por la ropa que viste, sino por la gracia, la abundancia de gracia y el amor de Jesucristo en su vida. Y el versículo 4 viene a decir lo mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es clave para la unidad. Nunca podemos pensar en nosotros mismos solamente. El Evangelio no es un trabajo común y corriente. El Evangelio no es el que se destaca más, es el que tiene un puesto más importante. El Evangelio no es como que si yo engaño a todos los demás, puedo lograr el puesto de pastor, o puedo lograr el puesto de obispo, el jefe de coro, oficial. No. En el Evangelio el que nos mide con una vara justa y equitativa es el Señor. Y Él nos da cada uno de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Pero el Señor hace eso, no lo hacemos nosotros. Recuerde que el apóstol Pablo decía, aunque todo lo haga, nada soy. Nada soy porque todo viene del Señor y todo es para el Señor. Aunque haga 1000 cosas, no significa que voy a buscar todas las condiciones, todas las ventajas para que a mí me vaya bien y al resto le vaya mal. El Evangelio es diferente. El Evangelio, la idea es que todos lleguemos al mismo lugar. Rápidamente no vienen los versículos, pero recuerde el Señor de la viña, que llegaron unos tempranito a trabajar y otros llegaron casi a la salida del trabajo. Pero al momento de la paga todos recibieron lo mismo. Y los que trabajaron de temprano se enojaron y dijeron, pero ¿por qué este que llegó recién va a ganar lo mismo que yo? Porque esto no se trata de cuántos hagamos. No se trata de cuántos seamos capaces, no se trata de cuántas condiciones tenemos, sino que se trata de que reconozcamos al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Basta con eso. Eso no quiere decir que nos tenemos que relajar y no hacer nada, sino que al contrario, porque mientras más conocemos al Señor, más deseo tenemos de acercarnos a Él, más deseo tenemos de servirle y adorarle como nuestro Dios y como nuestro Señor. Esa es la primera clave para la unidad. Hacer las cosas con humildad, como viendo a los demás superior a nosotros, haciéndolo con amor, con misericordia, con entrega. Si nosotros entregamos un evangelio con amor, con misericordia, no creyéndonos superiores a los demás, créame que la obra del Señor va a comenzar a crecer mucho más. Va a comenzar a crecer grandemente como lo hizo con los apóstoles. Los apóstoles se sentían poca cosa en su momento, sentían que no tenían las cualidades, tenían miedo. Pero Pedro comenzó a predicar y muchos comenzaron a conocer al Señor. Simplemente porque la obra la hace el Señor y no nosotros. Y la segunda parte, quizás más importante aún. El versículo 8 resume muy bien la segunda parte. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el versículo 6 en adelante dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y el versículo 9 dice el resumen de este resultado, que ya lo vamos a hablar. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa esto? Significa que a Pablo le interesaba mucho, recuerde que todavía está preso Pablo, y le interesaba mucho que la iglesia de Filipenses tuviera como su gran referente
tuviera como su gran hombre, como su gran superhéroe, a Jesús, que siendo Dios mismo, no escatimó a ser como Dios, sino que se hizo hombre, y en forma de siervo, se humilló a sí mismo para ser exaltado. Ojo con esta frase, se humilló a sí mismo para ser exaltado. Dios requiere que nosotros, para que podamos convencer a otros de que el Evangelio es real, para que podamos traer nuevas almas para el Evangelio, debemos humillarnos a nosotros mismos. Y recuerda, lo hemos dicho muchas veces, que humillarse no es decir, no, todos pasen por encima de mí, yo no valgo nada, no sirvo para nada. Humillarse a sí mismo es reconocer nuestros errores y reconocer nuestra incapacidad. Reconocer que es Dios el que hace la obra en nosotros. Él nos da la palabra, Él nos da la fuerza, Él nos da la bendición, Él nos da el amor, el gozo, la misericordia. Él nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Y cuando nosotros somos capaces de humillarnos a nosotros mismos, Dios nos exalta, Dios nos levanta, Dios nos hace grandes, Dios nos hace fuertes, nos hace poderosos. Pero ¿sabe la gracia de esto? Que no nos hace poderosos porque tenemos hartos recursos, o porque tenemos hartos bienes, o porque tenemos buen léxico, o porque somos bonitos, sino que nos hace poderosos y fuertes a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Pone gracia en cada uno de nosotros para que podamos ser de bendición a todo aquel que necesita. Para tener unidad debemos aprender también a humillarnos nosotros mismos, a despojarnos de nosotros mismos y en forma de siervo recibir a Cristo en nuestra vida, para que Él nos exalte, para que Él nos gloree, para que Él nos dé fuerza, para que Él nos dé la capacidad suficiente para enfrentar cada desafío que tenemos en esta vida. Queridos hermanos, en esta hora recordemos siempre que debemos humillarnos ante Cristo para que Él nos levante, y que debemos ser humildes, que debemos buscar siempre del Señor para que Él nos moldee, para que Él haga un buen producto de cada uno de nosotros, para que podamos predicar de verdad su palabra, para que podamos seguir adelante, como decían las clases anteriores, para que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Un abrazo a cada uno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que esta enseñanza quede en cada uno de nuestros corazones y que sea útil para nuestro diario vivir. Dios les bendiga.